Todo comenzó en una noche tranquila, luego del partido de fútbol. Mi esposo regresó a la casa acompañado de dos individuos desconocidos para mí. Esa noche marcó un antes y un después en mi forma de ver las cosas. En este relato, exploraremos los eventos de esa noche que llevaron a todos a meditar sobre lo ocurrido. Mi esposo siempre se caracterizó por ser una persona tranquila, sin alardes ni excentricidades. Una persona que elige vivir de forma apacible. La intensidad de nuestra relación era algo en lo que yo creía firmemente. Tras tanto tiempo, jamás mostró indicios de ocultar alguna información confidencial. Vivíamos una existencia sencilla, aunque rebosante de un amor apasionado y vedado. A lo largo del día, solía sumergirme en mis quehaceres y en la cotidianidad. Durante la noche, disfrutábamos de una armonía total. Esa noche, como era habitual, mi esposo se fue a jugar al fútbol. Los sábados, solíamos llevar a cabo nuestra tradición. Tomarse un instante para relajarse y disfrutar en compañía de sus amistades. Permanecí en mi hogar. No obstante, al regresar, él no se encontraba en solitario. Evelyn y Daniel, dos amigos que jamás había visto antes, estaban junto a mí. Mi esposo lucía contento al presentármelos, mientras yo trataba de recordar si alguna vez había mencionado ese tema. Jamás lo había realizado antes. Eran individuos corrientes, incluso amables, sin embargo, algo en el ambiente capturaba la mirada. No lograba reconocer lo que era. Después del partido de fútbol, no era habitual que vinieran visitas, por lo que opté por calmar mis emociones. Saludé a cada persona presente y se desarrolló una charla cordial. Posteriormente, me retiré para proseguir con mis labores. No obstante, experimenté un deseo de cercanía, como presentía que esa noche sería única. Esa noche empezó de forma habitual, pero lo que sucedió después no solo me hizo dudar de nuestra relación, sino que también puso a prueba mis decisiones personales. Tras haber preparado unas bebidas, al regresar a la sala, me sorprendió la energía que mi esposo desprendía y que me resultaba desconcertante. Creí que solo estaba entusiasmado para pasar un buen rato con Evelyn y Daniel. Mientras los tres intercambiaban chistes sobre fútbol, me acomodé junto a él en el sofá. Hasta ese instante, todo transcurría con normalidad. Esa noche no tenía nada destacable. En ocasiones, me sumergía en la charla con un comentario breve, pero no podía pasar por alto algo inusual. No estoy seguro si se trataba de su actitud o de la manera en que se expresaba, pero algo no cuadraba. Quizás fue su expresión facial. En ocasiones, sus ojos se cruzaban con los míos, como si aguardaran algo. Opté por hacer caso omiso. Quizás simplemente fue una jornada agradable. Todo transcurría con normalidad hasta que las palabras de mi marido alteraron el ambiente. De repente, volteó hacia Daniel, esbozó una sonrisa y pronunció unas palabras que generaron una reacción inmediata en mí. Daniel, ¿te has dado cuenta de lo elocuente que puede ser Charlotte en la conversación esta noche? En ese instante, experimenté una sensación de detenimiento total. Las risas cesaron, las palabras flotaban sin ser pronunciadas. Trataba de comprender la información. ¿Podrías repetir lo que mencionaste hace un momento? ¿Estuviste saltando? Las palabras de gran peso bailan en la boca, mientras que el corazón clama en la penumbra. Observé a mi marido en busca de alguna señal de que todo se trataba simplemente de una broma. Quizás esperaba presenciar su risa. No obstante, su rostro reflejaba calma, casi paz. No se escuchó ninguna risa ni ruido fuerte. Su mirada era profunda, como si estuviera esperando mi contestación. Observé detenidamente a los compañeros de mi esposo, tratando de averiguar si estaban al tanto de la situación. Daniel, el destinatario de sus palabras, mostraba una total confusión. Sofía moverse, mantuvo la taza quieta mientras la llevaba de la mesa a sus labios. Evelyn permanecía impasible, con la mirada fija en el suelo. En cuestión de segundos, el ambiente experimentó un cambio drástico. La presión latía, era imposible no prestarle atención. Me resultó difícil discernir si se encontraba molesta, desorientada o atemorizada. Trataba de encontrar una razón lógica a lo sucedido, mientras mi cabeza daba vueltas. ¿Cuál fue la razón de tus palabras? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Se trata de un juego? ¿Cuál es tu expectativa sobre mi actuación? En el momento en que creía que la situación no podía volverse más inusual, mi marido, con total tranquilidad, mencionó algo que perturbó aún más la atmósfera.
Claro que sí, estoy siendo sincero. Experimenté un impacto en la zona abdominal. No se trataba de una broma. No existía ninguna intención oculta. La charla se desarrollaba en un ambiente tenso y yo no lograba comprender lo que ocurría. Sofía Amargo, lo que más me agobiaba era la fuerza de esa falta de certeza. En la habitación, el silencio resultaba inquietante. Ninguna persona se animaba a pronunciar ni una sola palabra. Daniel mostraba una determinación firme. Evelyn observaba el suelo mientras yo me veía obligado a tomar asiento, tratando de comprender la situación. Esa noche se volvió extraordinaria. Después de esa afirmación, todo cambió en mi opinión sobre mi marido, nuestra relación y hasta en mi autoimagen. No obstante, la noche siguió un rumbo inesperado. Siempre mantuvo una actitud muy discreta. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de esta nueva forma de actuar? ¿Cuál era la razón por la que expresaba esas palabras delante de dos individuos desconocidos? Observé detenidamente sus ojos en busca de algún indicio que me permitiera comprender la situación. Sofía, embargo, mantuvo su compostura, demostrando que tenía todo bajo control. En un breve momento, experimenté una intensa sensación de aislamiento, como si fuera la única persona en ese sitio. Las ideas se amontonaban en mi mente. ¿Se trata de una broma de mal gusto? ¿Estás probando algo diferente? ¿Sientes algún enojo hacia mi persona? ¿Cuál es tu expectativa sobre mi actuación? A pesar de que mi mente iba a toda velocidad, mi cuerpo se encontraba inmóvil. Había una parte de mí que ansiaba levantarse y huir, buscar un nuevo entorno, hacer como si eso no estuviera ocurriendo, evitar comprometerme en algo que no entendía. Sofía, embargo, resonaba una voz en mi mente que repetía: él está presente, observa detenidamente lo que ocurre, descifra la lógica detrás de sus actos. Parecía que mi deseo de explorar chocaba con mi impulso de escapar. Opté por contemplar a mi esposo en completo silencio. Sostenía su vaso con determinación, aparentando estar plenamente complacido con la circunstancia. Lo que más me inquietaba era su absoluta certeza de que todo saldría bien. Como si tuviera conocimiento previo de cómo concluiría la noche. ¿De qué manera puedo estar tan seguro /A? Lo que deseaba experimentar. No se trataba únicamente de él. Ambos sujetos captaron mi interés, tratando de detectar alguna señal que indicara que estaban en la misma situación de desorientación. Daniel permanecía imperturbable, como si estuviera indeciso entre reír o escapar. Evelyn mostraba cierta intranquilidad, sin embargo, su actitud denotaba una anticipación ansiosa hacia lo que estaba por venir. ¿Qué esperaban en ese momento? ¿Qué acción sería la más adecuada para mí en este momento? Cruzando los brazos, me esforcé por conservar la calma. No contemplaba la idea de abandonar con tanta rapidez. Jamás imaginé expresar que me encontraba desorientada. Decidí mantenerme en silencio, actuando como si no tuviera nada que ver con eso, como si no me afectara en absoluto. No obstante, mi interior era un completo desorden. Una vez más, mi esposo me miró fijamente. En esta ocasión, su expresión visual había cambiado. No se trató de una distracción, ni de una broma. Mostraba confianza en mí, algo que me resultaba difícil de entender por completo. ¿Cuál concepto tenía en mente? ¿Podrías recordarme las decisiones que tomé? En ese momento, mi percepción era que, a pesar de mis esfuerzos por oponer resistencia, me encontraba atrapada en cualquier plan que él estuviera tramando. No era posible retroceder. Los interrogantes seguían asaltando mis pensamientos. No obstante, su situación empeoraba gradualmente. La dificultad para controlar mi respiración aumentaba progresivamente. Deseaba obtener respuestas, pero le faltaba valentía para formular las preguntas. Acto seguido, llevó a cabo una acción que me dejó completamente atónito. Despertó pausadamente mi esposo, sin hacer ruido, sin prestar atención a sus compañeros. Se limitó a dirigirse hacia donde yo estaba caminando. Al acercarse, se inclinó hacia mí y me dijo algo en voz baja, apenas perceptible. Puedes tener fe en mí. Con solo 3 palabras logré calmar la tormenta de pensamientos en mi cabeza. Su voz transmitía una tranquilidad, como si estuviera comunicándose de manera sutil. En ese instante, experimenté una combinación de sentimientos que resultaba imposible de describir. En un principio, consideré solicitarle que dejara de jugar conmigo. No obstante, la seguridad en sus ojos me llevó a meditar.
Jamás había presentado comportamientos impulsivos. Si llevaba a cabo esa acción, debía contar con una razón válida. Todavía resonaban sus palabras en mi cabeza. Puedes tener fe en mí. A pesar de la dificultad de la situación, tenía plena conciencia de que no contaba con alternativas. Parecía que él me estaba mandando ese mensaje. A pesar de lo extraño e irritante que pueda resultar todo esto, parece tener un propósito, aunque no logro comprender cuál es. Opté por otorgarle el beneficio de la incertidumbre. Rodeado por los bordes del sofá, tomé una profunda bocanada de aire. No planeaba escapar ni seguir oponiéndome. Opté por acatar sus indicaciones, aun cuando me resultaba confuso el contexto. Mi curiosidad era intensa por descubrir hasta dónde podía llegar esta situación. Dentro de mí había un fuego que ansiaba depositar. Mi confianza en él. Habían alcanzado un punto de no retorno estas tres expresiones. Inicié un proceso que transformaría mi percepción de mi esposo y de mí misma. Tras un largo periodo, experimenté la sensación de contemplar bajo una nueva perspectiva. ¿Podrías decirme la identidad de ese individuo? Quien había sido mi compañero durante tanto tiempo, ahora mostraba un cambio notable. Una sensación de resguardo completamente nueva invadió su ser, algo que resultaba irresistible y desconcertante a la vez. Opté por quedarme, no solo para averiguar sus propósitos, sino para conocer la verdadera identidad de ese individuo. Aún existían misterios que él guardaba sin compartir conmigo, algo que no podía pasar desapercibido. A pesar de que la ansiedad persistiera, se entrelazaba con una curiosidad irresistible. En ese instante, opté por tomar una decisión que cambiaría por completo la situación. A medida que transcurría la noche, mi percepción sobre mi relación estaba a punto de experimentar un cambio fundamentalista y duradero. El inicio de todo se transformó. Mi esposo, con una tranquilidad desconcertante, continuaba realizando comentarios poco comunes. Al inicio, las oraciones parecían inocuas, sin embargo, siempre existía una ambigüedad en sus significados que generaba la duda sobre la presencia de algo oculto. Evelyn y Daniel, al principio mostrando nerviosismo y tensión, empezaron a tranquilizarse, tratando de acostumbrarse a un entorno que les resultaba inaccesible. Mi vida era como montar en una montaña rusa de sentimientos. La incertidumbre se transformó en inquietud, lo que despertaba una curiosidad que resultaba imposible de resistir. ¿Cuál es la causa de semejante situación? ¿Qué es lo que buscas? ¿Estás probando algo diferente o simplemente disfrutas entreteniéndote conmigo? Evelyn, el amigo más reservado del grupo, finalmente se expresó con una risa tenue. Desde mi punto de vista, esta circunstancia resulta algo incómoda, ¿verdad? Mientras observaba a mi esposo, me balanceaba. Daniel trató de desviar la conversación mencionando el fútbol, sin embargo, mi esposo lo interrumpió levantando la mano, como si quisiera seguir dirigiendo la charla. Él sugirió que siguiéramos hablando del asunto, con una sonrisa que no transmitía amabilidad. Me gustaría abordar un tema más profundo. Deseo que cada uno de nosotros sea auténtico. Una vez más, el silencio rechazaba lo confortable. Al oír las palabras de él, los dos amigos se observaron mutuamente con evidente preocupación, al mismo tiempo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Es eso lo que tenías en tu cabeza? ¿Qué clase de sinceridad tenías en mente? Mientras intentaba conservar la serenidad, me mordí el labio, notando cómo la atmósfera se volvía cada vez más inusual. Daba la impresión de que nos encontrábamos en el centro de un estudio social, una dinámica en la que únicamente mi esposo tenía acceso. Daniel, continúa mi esposo, enfocando su mirada en él, dijo. ¿Cuál fue tu impresión al encontrarte con Charlotte por primera vez esta noche? Daniel se sumergió en el alcohol, impactado por la incertidumbre. Observó a su esposo, luego a mí y por último al suelo. ¿Estás completamente seguro de que deseas que lo mencione? ¿Estás completamente seguro de que deseas que lo mencione? Investigó con inquietud y incertidumbre. Mi esposo, tranquilo, pidió sinceridad y aguardó la réplica de Daniel. Experimenté cómo la tensión se apoderaba de mi ser físico. El transcurrir del tiempo se detuvo por completo. Me resultaba increíble que mi marido estuviera cuestionando a sus amigos de esa forma. Tenía la certeza de que cualquier contestación arruinaría la encantadora atmósfera nocturna. Tras tomar una gran bocanada de aire, Daniel expresó su opinión. Creía que era una mujer muy hermosa. La forma en que hablaba denotaba falta de confianza, como si estuviera aguardando una burla.
Asintió con la cabeza mi esposo, como si tuviera claro cuál era la respuesta. En ese momento, dirigió su mirada hacia Evelyn. Evelyn, ¿cuál fue tu opinión al respecto? Evelyn, visiblemente molesto, hizo un esfuerzo por esbozar una sonrisa para aliviar la atmósfera tensa que se había creado. Él expresó que pensaba que estábamos en sintonía, acompañando sus palabras con un ligero gesto de encogimiento de hombros. Empecé a experimentar una extraña sensación en mi interior. No estaba seguro si se trataba de vergüenza, incomodidad o alguna otra sensación. Cada término aumentaba la pesadez del ambiente. Deseaba expresar algo, cualquier comentario, con el fin de detener el diálogo. Sin embargo, en mi interior persistía cierta inquietud. ¿Cuál era el tope de gasto de mi marido? ¿Cuál era tu objetivo al hacer eso? Había una sensación de electricidad en el ambiente. Sin embargo, lo que sucedió a continuación por parte de mi esposo transformó por completo la situación. Se puso de pie de su silla y puso la taza en la mesa con una exactitud que daba la impresión de estar meticulosamente planeado. En la sala reinaba un profundo silencio. Cada vez que avanzaba hacia el centro, el latido resonaba en mi pecho. Era el centro de atención de todos. Incluso yo, que había batallado con mis propios pensamientos, no lograba apartar mis ojos de los suyos. La postura que tenía y la forma en que nos miraba a todos indicaban que se acercaba una decisión importante que iba a ser tomada. Experimenté un aumento en los latidos de mi corazón. Mis pensamientos estaban llenos de una combinación de emoción y temor. ¿Qué idea estaba a punto de transmitir? ¿Sería posible solicitarles algo a ustedes? Con tranquilidad y simpatía, Marta expresó. Volvió los ojos hacia Evelyn y Daniel. Requiero de tu asistencia en la noche de hoy. Mi confianza en ustedes es tan firme como la confianza que depositan en mí. Ambos sujetos lo observaron con claros signos de desconcierto, tratando de entender lo que habían escuchado recientemente. Fue Evelyn quien tomó la iniciativa de hablar. ¿Podrías brindar una explicación más detallada? La sonrisa que apareció en el rostro de mi esposo comenzó a inquietar a las personas que estaban cerca. Una sonrisa que escondía pasiones más intensas. En esta noche, la verdad nos rodea sin máscaras ni ocultamientos. Deseo que todos en este lugar sean completamente honestos, aunque eso genere incomodidad. Experimenté una sensación de opresión en la zona torácica. ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál era la expectativa de lo que ocurriría en esa ubicación? En mi cabeza, anhelaba encontrar soluciones, pero solo hallaba interrogantes adicionales. La tensión se sentía con fuerza, como una carga que aplastaba a las personas. Observé a Evelyn y a Daniel, tratando de comprender sus pensamientos. Sin embargo, sus rostros reflejaban la misma confusión que la mía. Mi marido, como si hubiera notado que necesitaba ánimo, se giró levemente hacia mí. No hay razón para estar preocupado. Esto no es un trabajo de redacción. Sonríe mientras habla. Lo que más anhelo es que Charlotte y yo podamos confiar mutuamente. Después de pronunciar esas palabras, giró su mirada hacia mí. Experimenté un presentimiento de que algo iba a cambiar. Ya no soy solo una mera observadora. En ese momento me encontraba completamente inmersa, sin comprender del todo cómo sucedió. En ese momento, mi marido tomó una determinación que cambió por completo la situación nocturna. Se acercó a Evelyn y susurró con tanta serenidad que casi me heló la piel. Evelyn, si depositas tu confianza en mí, te ruego que te acerques a Charlotte. Quedé sorprendido al verlo con los ojos muy abiertos. Experimenté un aumento en mis pulsaciones. ¿A qué te dedicabas en ese momento? Mostró dudas brevemente, como si el tono de la conversación estuviera volviéndose más serio de lo que había previsto. Daniel no podía ocultar su inquietud. Me encontraba en un dilema interno entre la incertidumbre y la atracción. Mi cuerpo completo estaba en estado de alerta, sin embargo, me era imposible realizar movimiento alguno o producir algún ruido. La tensión resultaba inaguantable. Evelyn titubeó, dirigió su mirada hacia mi esposo y luego hacia mí. Tras tomar una bocanada de aire profunda, se puso de pie con calma, se acercó hacia donde yo estaba, pero se detuvo y dirigió su mirada a Daniel, como si estuviera aguardando su consentimiento. El esposo se mantuvo en silencio, analizando la escena con una serenidad que empezaba a desconcertar a las personas a su alrededor. Daba la impresión de que, al final del día, sus anhelos se cumplirían. En ese instante,
tuve la sensación de que todo estaba a punto de estallar. Evelyn estaba a punto de realizar algo que nadie lograba entender por completo. Daniel estaba a punto de tomar acción, mientras el esposo apenas estaba atento, como si todo se desarrollara según lo planeado por él. En ese momento, me di cuenta de que la noche se acercaba irremediablemente. La atmósfera que se percibía en la habitación era realmente especial. Evelyn se acercó hacia mí, pero se detuvo, absorto en sus propias reflexiones. Daniel sostenía firmemente la taza, mientras nos observaba con intensidad. Mi esposo se mostraba sereno y tranquilo, como si estuviera al tanto de lo que iba a suceder a continuación. El aire era tan espeso que me costaba respirar. En ese momento, mi esposo se acercó y, con la serenidad que demostró durante toda la noche, pronunció unas palabras que indicaron claramente que la situación iba más allá de lo que esperábamos. Hoy en la noche va más allá de simples expresiones. La clave reside en la confianza y en la comprensión mutua, aspectos que apenas empezaba a asimilar. Al encontrarme con las miradas de Evelyn y Daniel, una corriente helada recorrió mi espalda. No existían interrogantes. Esa noche me disponía a rebasar fronteras que jamás había traspasado. Experimentaba un aumento en mi ansiedad. Ante la inminencia de una revelación, mostraba cierta vacilación sobre su preparación para afrontar la situación. No obstante, al hallar el ojo de mi esposo, algo en su expresión me llevó a inhalar profundamente. Me susurró de nuevo, confía en mí. Esa sencilla oración parecía tener la capacidad de despejar todas mis incertidumbres. Tras una exhaustiva revisión, finalmente estuve de acuerdo. De esta manera, todo experimentó un cambio total. La atmósfera de la reunión empezó a cambiar de manera notable. Un entorno lleno de emociones, con una mirada rebosante de amor. Notaba el contacto de las manos de mi esposo en mis hombros, conduciéndome con delicadeza a medida que Evelyn y Daniel se acercaban poco a poco, como si estuvieran anticipando una invitación que ya había sido insinuada. Al principio, todo resultaba desconocido, pero con el tiempo el ambiente se volvió más cautivador y complicado de entender. Fue mi esposo quien tomó las riendas, marcando la pauta mientras los demás continuaban avanzando. Poco a poco, todas las incertidumbres desaparecieron. Nunca antes había experimentado una combinación de fragilidad y autonomía como la que sentí en ese momento. La atmósfera se llenó de una tensión palpable, y todos mostraban dudas sobre lo que sucedería a continuación. La situación dio un giro inesperado y la actitud de mi esposo al observarlo todo sugería que tenía algo preparado. Presencié cómo todas las piezas encajaban a la perfección, tal y como lo había anticipado. Conforme transcurría la noche, los límites de la charla parecían desvanecerse, dando paso a la revelación de nuevas verdades. La vergüenza no tenía cabida, solo el anhelo, la unión y la seguridad. Viví algo realmente especial que despertó en mí una energía incomparable. Finalmente, la calma regresó al cuarto. Evelyn y Daniel se sentaron juntos en el sofá, intercambiando miradas que expresaban más de lo que las palabras podrían transmitir. Mi esposo tomó mi mano y me observó con la fuerza de alguien que requiere asegurarse de que me encuentro bien. Todo salió a la perfección. Al percibirlo con la mente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Charlotte, ¿estás completamente segura? Mientras se alejaba, Marta me hizo una pregunta con mechones de cabello en mi rostro. La base de todo radica en la confianza. Independientemente de lo que pase, siempre estaremos juntos. Aunque todavía queda mucho por examinar, logré comprender el contenido de su comunicación. Esa noche no solo cambió nuestra relación, sino también mi percepción de mi esposo, de mí misma y de todo lo que creíamos entender sobre el amor y la confianza. Esa noche, rebasamos los límites que jamás pensé que atravesaríamos. Al momento en que Evelyn y Daniel salieron y la puerta se cerró, un profundo silencio invadió la casa. La energía nocturna seguía presente en la atmósfera. En un momento, nos vimos rodeados por la ausencia de sonido. Mantengo mi posición en el sofá, reflexionando sobre los acontecimientos recientes, mientras él permanece tranquilo a mi lado. ¿Qué tal, Charlotte? Con la mirada fija en mí, él interroga. Asentí en silencio, aunque en mi semblante se reflejaba una tormenta de emociones imposible de expresar con palabras. ¿Cuál es la emoción que experimento en este momento? He dado una respuesta. En ese instante, fue mi marido quien tomó la palabra. ¿Cuál era mi deseo para esta noche, aparte de realizar una prueba sencilla? Expresó con prudencia.
Me gustaría que lográramos comprender un aspecto crucial. Al confiar de forma genuina, logramos vencer el temor. La confianza nos permite superar los obstáculos que creamos. Las palabras que salieron de su boca comenzaron a dar significado a todo lo ocurrido durante esa noche. Al comienzo, resultaba inevitable experimentar una sensación de inquietud. Expresó que no tenía otra manera de comunicar esos datos, notando mi molestia. No obstante, en el transcurso de nuestro diálogo, se evidenció que lo ocurrido resultaba inexplicable verbalmente. Mi esposo anhelaba que pudiéramos disfrutar de esta vivencia juntos. Experimentar ese sentimiento en nuestras propias emociones. Fue únicamente en ese momento cuando logramos comprender la verdadera esencia. La conversación nos permitió meditar acerca de las vivencias que compartimos. Noté que, a pesar de compartir la noche, fue un instante que nos permitió trascender la relación de pareja y descubrirnos como seres individuales. En ocasiones, las vivencias que menos anticipamos son las que más influyen en nuestro desarrollo personal. Esa noche, adquirí un aprendizaje. En ocasiones, sucesos inesperados nos motivan a crecer, a perfeccionar nuestra forma de comunicarnos y a fortalecer nuestras conexiones de maneras sorprendentes. La confianza trasciende las meras expresiones verbales. Se trata de una acción.